El 16 de junio de 1955 se llevó adelante lo que se conoce como los bombardeos a la Plaza de Mayo. ¿Qué son los bombardeos a la Plaza de Mayo? Bueno, los bombardeos a la Plaza de Mayo fue aquel acontecimiento que sucedió hace 71 años en donde básicamente la Fuerza Aérea Argentina y Naval intentaron llevar adelante un golpe de Estado, derrocando y asesinando al entonces vicepresidente electo por segunda vez, Juan Domingo Perón, y a sus principales ministros. El objetivo era claro, instalar un gobierno dictatorial, instalar un gobierno de facto, es decir, un golpe de Estado. Paréntesis, golpe de Estado que se logró a los 3 meses, en septiembre de 1955, en lo que se denominó y pasó a la historia como la autodenominada Revolución Libertadora. Más tarde, el revisionismo histórico le pondría el nombre que le cabe, que es Revolución Fusiladora. El 16 de junio de 1955 tiene la particularidad de que, bueno, como les digo, es la propia Fuerza Aérea del Estado Nacional y la fuerza en connivencia con la Fuerza Naval, llevan adelante perpetrar un golpe de Estado, intentan llevar adelante un intento de golpe de Estado, pero con la particularidad de que querían asesinar al entonces presidente, a Juan Perón, y con la particularidad de que también, que esto creo que es un acontecimiento que lo hace único, el hecho de que es la propia Fuerza Aérea del Estado Nacional la que atenta no solo contra el Poder Ejecutivo de turno, sino que también atenta contra la propia sociedad civil que se supone aquellos militares que habían jurado defender, bueno, eh, lejos de llevar adelante una defensa de su, de su, de su sociedad, lejos de llevar adelante el respeto de su jura, lo que hicieron fue pisar su jura, pisar la bandera nacional y llevar adelante el asesinato de más de 300 personas, más de 1.200 heridos. Entre los mismos cabe mencionar a niños y niñas que se encontraban de excursión, porque lo que se llevó adelante es un bombardeo a la Plaza de Mayo, esa plaza donde tantas veces nosotros nos juntamos para celebrar, para manifestarnos y para tantísimas cuestiones que la sociedad argentina suele hacerlo. Bueno, en esa oportunidad se llevó adelante el bombardeo para el intento de asesinato a Juan Domingo Perón. Perón había sido advertido, ¿sí? Desde temprano, desde la CIDE se le había advertido de que existía la posibilidad de que se lleve adelante este intento de golpe, este asesinato hacia el entonces presidente. Los aviones tenían en sus alas eh, el mensaje o la iconografía de Viva Cristo, de la B y la C, ¿sí? Haciendo una alusión a Viva Cristo. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente que el ejército es una institución que está compuesta principalmente o atravesada por el catolicismo, ¿sí? Una institución que en su mayoría está compuesta por personas que profesan el credo, y este sector que estaba llevando adelante el intento de golpe de Estado hacia Juan Domingo Perón, ¿sí? Tenía también no solo connivencia entre estas dos fuerzas que les mencioné, naval y aérea, sino que también había sectores de la iglesia que se oponían a el entonces presidente electo por segunda vez, Juan Domingo Perón. ¿Por qué se lleva adelante este intento de asesinato, este golpe de Estado, perdón, me ahogué, este golpe de Estado que inicia en el 55 y que se va a lograr, perdón, inicia el 16 de junio del 55 y que se va a lograr consolidar el 16 de septiembre de 1955? Básicamente tiene eh, como causas, podríamos mencionar algunas, tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional. Comencemos por lo que es el ámbito local. Perón había logrado algo que hasta entonces no se había logrado, que era la organización de una comunidad organizada, valga la redundancia, la organización del obrero y darle al trabajador ni más ni menos que lo que le corresponde, o sea, una redistribución más justa, más equitativa, si se me permite la palabra,
en lo que es la distribución de las riquezas. Argentina no era un país pobre, sino que Argentina era un país muy rico en el cual esa riqueza estaba concentrada en un grupo muy reducido de personas. Y eso había empezado a producir ciertos cambios a partir de lo que fue muy paulatinamente el primer gobierno de Irigoyen, pero vamos a mencionarlo porque corresponde, porque es válido, porque hay que hacer honor a la verdad y al reconocimiento de los acontecimientos históricos, sino que también hay una realidad que luego, en lo que es el proceso del peronismo, que empieza con mayor fuerza aquel 17 de octubre, bueno, los trabajadores empiezan a ver cómo encolumnados detrás de su líder, había un proceso de conquista de derechos muy importante. Entre los más importantes podemos mencionar, por ejemplo, la conquista del voto femenino, podemos mencionar, por ejemplo, las mejoras en cuanto a la redistribución de las riquezas, como les mencioné, y los derechos sociales y de corte laboral, como ser el Estatuto del Peón. Podemos mencionar también que se había llevado adelante una reforma constitucional, que es la reforma del 49, que tenía como objetivo ni más ni menos que poner en el foco de, del derecho argentino, hacer foco en el trabajador, de hecho lo ponía, de hecho hacía alguna mención hacia la vivienda como una necesidad social, ¿sí? Como una cuestión social y no solamente a la propiedad privada como simple acumulación de riqueza. Y esa es una particularidad en la cual todavía los sectores más gorilas que comienzan a partir del 55, vale la redundancia, vale la aclaración, perdón, no han logrado entender. El peronismo es capitalista. El peronismo no es que tiene una discusión con el capitalismo. Lo que pasa es que lo que promueve el peronismo es justamente un pueblo libre, un pueblo trabajador, un pueblo que sea parte del reparto de las riquezas, justamente, ¿sí? Eh, esta libertad económica, esta posibilidad de acceder a la vivienda propia, esta posibilidad de que así como los unos pueden ir de vacaciones, los otros también puedan ir de vacaciones. Entonces, eso es lo que en definitiva promovía eh, Juan Domingo Perón desde su doctrina y que alcanza hasta nuestros días. En materia social, y yendo, porque me fui un poquito por las ramas, pero en materia social vale recordar también que a través de Eva Perón y de la Fundación Eva Perón se empezaba a modificar un poco la cariz o la matriz con la cual se veían esas acciones sociales que siempre estuvieron históricamente a cargo de la Iglesia. Entonces, a través de la Fundación Eva Perón se empieza a, a modificar un poco las políticas sociales y pasan de ser de corte caritativas a empezar a ser verdaderas reivindicaciones para el pueblo trabajador. Y esto ¿sí? Va acompañado obviamente del financiamiento de estas políticas públicas o de estas políticas de Estado. Claro, siempre nos queda la imagen de que se intentaba santificar a Eva, recordemos que Eva murió muy joven, y que se intentaba santificar a Eva y las estapitas con la cara de Eva y que eso era algo que la iglesia no le gustaba, que podemos estar de acuerdo en que puede llegar a no gustarle, lo que pasa que en el fondo había una cuestión de caja y el problema con la iglesia empezó a ser una cuestión de caja justamente por la administración de los recursos para este tipo de políticas. En paralelo, vale recordar, también Perón promueve la ley del divorcio, una ley que claramente iba en contra de los principales preceptos que pregona la Iglesia Católica. Esto es una cuestión fundamental para entender cuáles son, cuáles son los motivos para que un sector de la Iglesia entienda que el bombardeo a la Plaza de Mayo estaba justificado. ¿Sí? Eh, por otro lado, vale mencionar que el histórico sector conservador de nuestra historia no estaba de acuerdo con esta distribución de las riquezas, con esta posibilidad de que el aluvión zoológico, como se le dijo, de que los cabecitas negras, de que los descamisados, como posteriormente nos autodenominamos,
tengan esas reivindicaciones en materia social, en materia política y en materia económica principalmente. Digo, esta cuestión de que los trabajadores se sientan a discutir en la mesa el reparto de las ganancias, bueno, empezaba a hacer ruido. Y el histórico sector conservador no quería a la figura de Juan Domingo Perón. Perón que, recordemos, era militar, es decir, no, no todos los sectores que componen las Fuerzas Armadas Argentinas estaban de acuerdo con el derrocamiento del general, pero la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea, llevaron adelante, perpetraron, intentaron perpetrar el asesinato a Juan Domingo Perón. Perón se enteró muy temprano de esto. Eh, Dispuso de su agenda cotidiana, a las 9 de la mañana se encontraba reunido en Casa de Gobierno, se le irrumpe la reunión y se le indica que se está por llevar adelante la acción del bombardeo a la Casa de Gobierno, a la Plaza de Mayo. Eso va a comenzar a las 12:40, va a tener lugar hasta las 5:40, más o menos son 5 horas de incesantes bombardeos, más de 9 toneladas se tiran en la Plaza de Mayo de bombas, algunas van a impactar y no van a explotar. Y de hecho se toma Radio Mitre y en Radio Mitre se emite un comunicado anunciando la muerte de Perón, el asesinato del general. Cuestión que hace que rápidamente la CGT, que en ese momento sí funcionaba, que en ese momento agrupaba la representación de los trabajadores y los derechos de los mismos, comenzaron a formar barricadas y enfrentarse hasta en frente a los grupos insurrectos que estaban intentando alterar el orden institucional. Esto va a avanzar durante toda la jornada a punto tal de que se vuelve insostenible la situación. La realidad es que el golpe va a quedar trunco, va a quedar fallido, pero va a quedar un proceso de violencia que va a empezar a escalar. Ese proceso de violencia que nosotros empezamos a ver, que es muy cruento en la década de entre la década del 60 y principios de los 80, diría yo, que tiene su escala máxima obviamente en los 70, inicia acá, inicia en 1955 con el inicio de las hostilidades para derrocar un presidente electo, un presidente que había sido electo democráticamente y que se lo acusaba de dictador. Difícilmente un presidente pueda ser un presidente electo democráticamente, un presidente que lleva adelante un proceso reformista en cuanto a lo que es la Constitución Nacional, un presidente que lleva adelante estas reformas en materias sociales y de políticas económicas o laborales, como les estaba mencionando, difícilmente pueda ser catalogado o considerado de alguna forma un dictador. Pero, sin perjuicio de ello, se lo consideraba, se lo catalogaba como tal, y era alguna de las maneras de que el histórico sector antiperonista se pudiera encolumnar detrás de esta barbarie que se estaba cometiendo. Es interesante analizar esto, ¿no? Es un hecho histórico porque es la propia Fuerza Armada, perdón, la propia Fuerza Aérea Argentina la que lleva adelante un intento de golpe de Estado, no solo contra su gobierno, sino que además, y recordemos, el presidente es eh, el jefe de Estado, sino que además ataca a su propia civilización, a su propia sociedad. Entonces, esto es lo que a mí realmente me parece interesante como para destacar. Esto va a empezar a dar una escalada de violencia y después, bueno, se va a lograr en el septiembre del 55, como les dije, se va a llevar adelante el golpe del 55. Es, planta la semilla en los bombardeos de Plaza de Mayo y va a lograr llevar adelante un gobierno ilegítimo, un gobierno ilegal como es el de la autodenominada, insisto, Revolución Fusiladora, perdón, Libertadora, que después el revisionismo histórico le va a dar el lugar que le corresponde y le va a asignar el nombre de Revolución Fusiladora, también recordando un poco los fusilamientos que Rodolfo Walsh nos permitió también leer un poco en Operación Masacre y recomiendo su lectura, entre otros.
En materia internacional, porque no lo había dicho, lo mencioné, pero no lo desarrollé. En materia internacional, eh, recordemos que la, la posición era ni yanqui ni marxistas, peronistas, en un contexto de Guerra Fría. Se lleva adelante un posicionamiento de la política internacional argentina en el cual Argentina representaba de alguna forma un capitalismo de inclusión, un capitalismo de sentimiento nacional, un capitalismo del tercer mundo, si se quiere, un capitalismo eh, de los sectores emergentes, un capitalismo latinoamericano, eh, o nacional, pero que emerge desde Latinoamérica, ¿no? Que no emerge desde las potencias históricas que dominaban el mundo desde principio, mediados del siglo XIX para adelante. Entonces este proceso que empieza a emerger un capitalismo distinto a ese capitalismo voraz, internacionalista, que domina los pueblos a través de la deuda externa, como había comenzado a hacer a través del Fondo Monetario Internacional de Estados Unidos, bueno, se enfrenta a las políticas estadounidenses del Plan Marshall, que le come el mercado europeo a Argentina, que ya se le imposibilitaba comerciar con Europa, pierde un mercado muy importante. A la vez, la histórica necesidad de hacerse de YPF, la empresa argentina dedicada con capitales 100% estatales, dedicada a la producción y explotación de energía y a través de combustión. Bueno, esta cuestión hace que se torne necesario para Estados Unidos promover o financiar de alguna manera los gobiernos ilegítimos o los movimientos o eh, los levantamientos para llevar adelante un gobierno vicioso de las políticas estadounidenses. Esto quiere decir que Perón tenía una política prorrusa o anti-yanqui, no necesariamente. Lo que quiere decir que el gobierno de Juan Domingo Perón lleva adelante una política pro-argentina, si se quiere, pro-nacionalista y en defensa de los derechos y de los bienes nacionales y la protección de los intereses argentinos. ¿Sí? Esto es lo que empieza a ser molesto para Estados Unidos, no tener la posibilidad de dominar a Argentina. Eh, Vamos a decir molesto por no decir un grano en el culo, pero es la realidad, es lo que de alguna manera representaba, ¿sí? Un gobierno que sin enfrentarse no reconocía la autoridad y no se declaraba sumiso frente a las políticas internacionales foráneas. Y obviamente no estaba representado por lo que era la Rusia soviética, pero no descartaba la posibilidad si era necesario, llevar adelante las negociaciones necesarias, porque vuelvo a repetir, lo importante no era ser un sedicioso vicioso de las políticas estadounidenses, ni enfrentarlas, sino de que llevar adelante una tercera posición en la que Argentina eh, se pueda mover libremente en el concierto internacional sin tener que encolumnarse o declararse a favor de uno u otro. Este es un poco el panorama de la política internacional que hace que también se torne difícil para el Estado nacional, para el gobierno nacional de turno, ¿sí? Eh, un respaldo fuerte para evitar lo que después fue la caída del gobierno o el golpe de Estado que se da meses después, en 1955. Como reflexión final, nada, lo mismo que les mencioné hace un rato. Estamos hablando de un ataque hacia la propia sociedad civil argentina por parte de sus propias fuerzas que se supone están para proteger, ¿sí? A esa propia sociedad. Mm, es un poco la reflexión final que me permito hacer, ¿no? La función social que tienen que cumplir nuestras fuerzas
armadas, nuestra propia fuerza aérea atacando a la sociedad argentina, y esto no es demonizar de alguna manera, si bien la historia reciente argentina tiene una particularidad con las Fuerzas Armadas debido a lo que fue el golpe del 76 principalmente, bueno, no creo que haya que mirar a todos con la misma vara, pero sí me parece que es importante señalar un poco lo que fue el golpe del 55 y que de parte de quién vino, ¿no? Todo lo que es la segunda mitad del siglo XX, bueno, tiene la particularidad de que las Fuerzas Armadas tomaron la actitud en general de cada vez con mayor volumen y con mayor violencia, hasta lo que fue el golpe de Estado del 76, bueno, de llevar adelante un proceso donde se logre lo que pasó después en el 55, a través del golpe del 55, un proceso de proscripción del peronismo, de supresión de los derechos y libertades eh, de la comunidad, tanto en materia individual como en materia colectiva. Entonces, este es un poco el resumen que yo traigo y de alguna manera un breve análisis que quería hacer. La realidad es que el canal estaba un poco pausado. Bueno, en el medio tuvimos el primer año del encarcelamiento de Cristina, el fallecimiento del Indio Solari, bueno, el caso Adorni, que todos los días nos despertamos con un tema nuevo. Yo estoy buscando por mi casa algún pendrive, si alguien tiene, y fíjese a ver si tiene alguna moneda ahí dentro del pendrive. Yo por lo pronto no tengo, todos los pendrive que tengo en mi casa deben tener música pirata y no mucho más. Pero bueno, es tema para otro video, no quería dejar de hacerlo. Respecto al Indio Solari, seguramente después hablemos un poco del caso Bulacio, que me parece que es importante y que también ahí está metida la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, nada. En definitiva, me parecía que a 71 años del bombardeo a Plaza de Mayo era recontra válido llevar adelante este video y quería compartir con ustedes un poquito. Lo que quieran dejar, alguna apreciación, tanto a favor como en contra, quieran dejar en la cajita de comentarios, lo pueden hacer. Si les gustó el video, like, suscríbanse, compartan, difundan este canal, que es totalmente autogestivo, que es totalmente autónomo, que se hace bien desde abajo, así que bueno, nada, totalmente orgánico todo lo que se hace. Eh, no quería dejar de reaccionar, de hacer, perdón, este video del 16 de junio de 1955 y de donde surge nuestra histórica frase que a pesar de las bombas y de los fusilamientos no nos han vencido. Hasta la victoria siempre.